La Voz de América presenta. Bienvenidos a esta edición especial de Lo Mejor de Foro 2023. Los temas que marcaron el año. Desde Washington, les saluda Gonzalo Abarca. En Estados Unidos, los juicios penales contra el expresidente Donald Trump han dividido al país. Así analizamos las implicaciones legales, políticas y electorales de esta acusación de cara a las elecciones de 2024. La ley es clara, es retención de información de defensa nacional, es retención de otros documentos también, y lo que lo cargan, además de eso, es actos para tratar de ocultar, esconder y producir documentos falsos. Mantenió posesión de eso, y durante ese tiempo no lo cargaron. Lo cargaron cuando los archivos, y entonces el Departamento de Justicia empezó a ver que había un esfuerzo para no devolverlo, por lo menos. ¿Está ganando el expresidente Donald Trump la batalla ante la Corte de la Opinión Pública, independientemente de lo que está diciendo la acusación judicial? Pues mira, Jaime, me parece que no. O sea, creo que ver que los votantes, que las personas en este país piensan que estos cargos son serios, es muy importante. Estamos hablando de quedarse con documentos clasificados de interés de seguridad nacional. Pero también dicen, pero esto es político. O sea, ¿no hay una contradicción ahí? Bueno, pero ¿qué no es político cuando estamos hablando del expresidente? Todo alrededor de él, todo es una eterna campaña política, por eso la percepción pública, claro, lo ve todo como político. Pero aquí estamos hablando de un proceso legal, un proceso judicial, del cual él no está exento, donde todo el mundo en este país está regido por las mismas leyes. Anthony, nos conectamos contigo telefónicamente, tuvimos una dificultad ahí con la conexión, pero según la acusación, Trump sabía de estos documentos clasificados. ¿No era más fácil entregarlos y evitar, digamos, todo este proceso judicial? Quizás, pero lo que estoy oyendo de aquí, de las dos comentaristas que están en el programa, es que básicamente, tal parece, la impresión es que ya este hombre ha sido enjuiciado, ya ha sido convicto, y ahora estamos esperando solamente la sentencia de él. Les recuerdo a los oyentes de que en los Estados Unidos, como funciona la ley, es que el acusado tiene la presunción de inocencia hasta ser probado culpable, empezando por ahí. Y creo que eso es importante porque no podemos presumir de que la persona ha cometido ningún crimen hasta que no sea enjuiciado. Hace casi un año, la Cumbre de Líderes de América del Norte mostró los grandes desafíos que enfrenta Canadá, Estados Unidos y México como bloque en sí. Aunque el tema migratorio fue de vital importancia, lo cierto es que la región también enfrenta grandes desafíos como seguridad, comercio y economía. Creo que el anuncio que se dio en el comunicado de la Casa Blanca de este nuevo proyecto de movilidad estudiantil para América del Norte, que se remonta a un proyecto que inició bajo la administración del expresidente Barack Obama, que se conoce como 100,000 Strong, yo creo que va a permitir que talento de los tres países pueda fluir por la región, debido a que Estados Unidos y Canadá tienen un déficit de la fuerza laboral. Me parece que esto va a ser sumamente importante. Ahora, en cuestiones migratorias, vimos un paquete de medidas migratorias en realidad más coercitivas que optimistas por parte del presidente Joe Biden en la antesala de la cumbre de los líderes de América del Norte. Y aunque se van a abrir nuevos caminos legales para que distintos migrantes, particularmente de 4 países, Nicaragua, Venezuela, Haití y Cuba, puedan ingresar a Estados Unidos, también ahí hay un foco rojo para México. Hasta 30,000 migrantes por mes pueden ser devueltos a territorio mexicano si es que ingresan de manera ilegal. Así que todavía hay muchos desafíos por delante, aunque se están abriendo nuevas vías para ingresar a Estados Unidos. Ahora, Craig, bienvenido. Uno de los puntos fundamentales fue la seguridad regional en la lucha contra el crimen organizado. Según el propio Departamento de Justicia de Estados Unidos, hay regiones enteras, ¿no?, dominadas, bueno, en tus libros también tú lo dices, por cárteles en México. ¿Qué aspectos se van a ajustar en asuntos de seguridad, en tu opinión?
Bueno, la gran pregunta. Empezamos, concuerdo completamente con el análisis de Lila, y sin embargo, tú bien lo mencionaste, en la lista de los 6 pilares en el comunicado conjunto de la declaración, desde mi punto de vista estaba completamente a la inversa. Empezaron con diversidad, equidad e inclusión y terminaron con seguridad. A mi juicio, el tema más importante para que todo lo más funcione es la cuestión de seguridad. Y francamente, durante el sexenio de López Obrador no ha puesto mucho énfasis en la cuestión de seguridad. Así que el desafío para la administración de Biden es que no puede presionar mucho, porque francamente la administración de Biden necesita la cooperación de México, en cierto sentido, más de que México, o por lo menos la presidencia de López Obrador, necesite a los Estados Unidos en el tema de seguridad, por lo menos en términos de política doméstica. Claro. Así que para mí falta mucho para hacer. Esto es el especial Lo Mejor de Foro 2023. Al regresar, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, libera cientos de prisioneros políticos y también el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, presenta al mundo la mega prisión de su país. Ya regresamos. El crimen organizado asesinaba a los chicos y luego cremaba los cuerpos. Periodismo, La Prensa Libre Importa, una coproducción de La Voz de América y Latina. Así que es complicado hablar acá de libertad de expresión. Disponible en vozdeamerica.com. Soy Diva Lizette Cash, periodista y presentadora de La Voz de América. Ir más allá de la noticia, escuchar las voces de las minorías y de las comunidades más vulnerables para informar sobre sus necesidades y logros es mi pasión. Desde Washington, visibilizar la diversidad étnica de Estados Unidos y de la comunidad hispana es parte de una pasión que compartimos en La Voz de América, donde la prensa libre importa. Que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios. Periodismo, La Prensa Libre Importa, una producción especial de La Voz de América. Porque al final lo que está en juego no solo medios de comunicación, sino la democracia de un país. Disponible en vozdeamerica.com. La liberación de 222 presos políticos por parte del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, sorprendió al continente entero. Foro analizó el trasfondo de esta histórica decisión. Yo soy un poco escéptico. Yo creo que la naturaleza del régimen sigue igual. Yo creo que vamos a ver mucha represión. No creo que va a haber mucha apertura. Yo creo que esto fue un gesto, tal vez, en un cálculo de Ortega, de mejor tenerlos afuera que adentro. Eso pasa con muchas dictaduras. Claro que sí. Lucía, muy rápidamente, viviste en carne propia, ¿no?, la prisión en Nicaragua, acusada de alterar precisamente la paz social con tus informaciones sobre las protestas contra Ortega. En tu opinión, ¿qué pudo haber presionado a Ortega para permitir la liberación de estos opositores? Bienvenida. Gracias. Ellos tienen una gran presión y se llaman las sanciones que los Estados Unidos de América le ha impuesto a la familia presidencial. El único que no está sancionado es Daniel Ortega, de ahí todos sus hijos, su esposa. Y esa es una gran presión. Teníamos entendido una sanción hacia el ejército de Nicaragua como institución, y esto pudo haber acelerado también las presiones de los militares hacia Daniel Ortega para que se liberaran a los presos políticos. Porque, claro, ¿cómo te explicas? Ellos siempre decían que no se van a liberar, que se van a podrir en la cárcel,
Ayer Ortega mintió nuevamente diciendo de que no los liberaron, que la liberación no significa que ellos están pidiendo levantamiento de sanciones. No estamos pidiendo levantamiento de sanciones y eso es una gran mentira. Ustedes mismos han documentado en La Voz de América que insistentemente en los discursos Daniel Ortega, Rosario Murillo y sus funcionarios piden el levantamiento de sanciones. Este año, el presidente Nayib Bukele de El Salvador presentó al mundo la mega prisión de su país. Según cifras oficiales, más de 60,000 presuntos pandilleros están detenidos en esa mega prisión. Foro analizó los pros y los contras de la política de seguridad del presidente Bukele. Y lo que vemos es que los policías y los militares han sido empoderados para barrer a las ciudades y agarrar a quien les parece sospechoso. Y bueno, en muchos casos sí, se han capturado y han aislado de la sociedad a muchos de los líderes más importantes de las pandillas, pero también han capturado a mucha gente que no tenía nada que ver. Y algunos de los que sí han salido de los cárceles han salido, y hablo a veces de personas jóvenes, pero profesionales, jóvenes quienes estaban en la escuela, en el colegio, haciéndolo bien, hablando de haber presenciado torturas, hablando de haber presenciado golpes constantes, comida insuficiente, hacinamiento, tratos crueles diarios y alrededor de, por lo menos, aunque no sabemos cuántos realmente, más que alrededor de 100 muertos desde que inició este estado de emergencia dentro de las cárceles. El presidente Bukele asegura que su gobierno es respetuoso de la Constitución y las leyes las emite el Congreso, no el Ejecutivo. Eso es lo que argumenta. Su opinión y su comentario sobre lo que ha dicho el doctor Isaacson. Bueno, en primer lugar, no es que se han derogado todos los derechos constitucionales que tenemos los salvadoreños. Se han derogado 3 derechos constitucionales. Derecho a asociación. Se ha ampliado el término para detener a una persona en vías de investigación de 3 a 15 días y además se permite ahora interceptar cualquier tipo de correspondencia o llamada telefónica sin que un juez lo permita. Esto para agilizar o poder tener mejor efectividad en las capturas. Nosotros quizás como salvadoreños, los que hemos vivido aquí, y los que han sufrido principalmente el problema de la delincuencia directamente, avalamos y respetamos estas decisiones que estamos tomando dentro de la Asamblea Legislativa. Esto no es algo que nosotros nos inventamos como Asamblea Legislativa. El régimen de excepción se establece desde 1983 como una medida excepcional cuando hay graves perturbaciones en la población salvadoreña. Esto es Foro de la Voz de América. Al regresar, los logros y desafíos de las mujeres y también la Corte Suprema de Estados Unidos elimina acción afirmativa. ¿Cuál es el impacto de esta decisión? Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, X y YouTube. Somos Voz de América, una fuente de información confiable. Hola, soy Natalí Salas Guaitero, conductora de La Voz de América. Desde pequeña desarrollé un gran deseo por darle voz a aquellos que son invisibles por una u otra razón. Ya ha sido reforzada. Me enorgullece ser parte de La Voz de América, un equipo en el que la ética y la búsqueda de la verdad siempre son el norte. Ser periodista es una gran responsabilidad porque somos defensores de principios de libertad y para mantenerlos, la prensa libre importa. No concibo una democracia sin periodistas. El libreto manda a un conflicto constante con la prensa independiente, con los medios de comunicación. Periodismo, la prensa libre importa, una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región. Se ejerció esta profesión con mucho miedo. ¿Cuántos periodistas van muertos ya? Por decir la verdad. Disponible en vozdeamerica.com. Soy Fabiola Chambi, corresponsal de La Voz de América en Bolivia. Retratar la complejidad de mi país para una audiencia internacional le ha dado una nueva perspectiva a mi labor como periodista.
Desde esa mirada descubro en el día a día que el trabajo que realizo en La Voz de América me ha permitido dar vida a los valores del periodismo profesional. Aquel que les informa a ustedes, nuestras audiencias, con balance, precisión y profundidad. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Continuamos en Foro de La Voz de América. En el mes de la mujer, Foro analizó el aporte, el impacto y los grandes desafíos de la mujer. Así fue el debate. Yo creo que el hecho de que se mencione ya el tema de que ya tengamos líderes políticas afrolatinas como la vicepresidenta Epsi Campbell y la ahora hoy vicepresidenta colombiana y otros roles de liderazgo que han asumido las mujeres en la región, ya es un avance. Sin embargo, mientras se vea todavía como una rareza o una cosa de excepción o excepcional, entonces es porque nos falta mucho. Claro, ¿y tú crees que aún se ve tú crees que aún se ve como una rareza en muchos países o crees que ya eso está superado? No, por supuesto que se ve como una rareza. Ya. Y cuando te hacen comentarios y que bueno que lo lograste siendo negra, ahí el comentario. Muy bien, Rosa, ¿cómo ves a la mujer indígena en el continente? Bienvenida. Muy buenos días, gracias por la invitación. Desde mi punto de vista, las mujeres indígenas en diferentes ámbitos y áreas somos muy discriminadas en todo sentido, por nuestra forma de hablar, por el dialecto maya que hablamos o por el dialecto que hablamos, por nuestro traje, por portar un traje típico, eso nos hace de menos, por el color de la piel. Bueno, y te felicito también por estar en este momento mimando a tu hermoso niño. Pero ahora veamos ahora estos datos de la ONU sobre los indicadores sostenibles de la mujer. Miren esto, mujeres por debajo de los varones en todos los indicadores sostenibles de acuerdo a la ONU. 2/3 de los analfabetos del mundo son mujeres. La mayoría de los pobres del mundo son mujeres. A eso se le llama la feminización de la pobreza. Las mujeres tienen menos acceso a los servicios básicos que los hombres. Las mujeres tienen 11 puntos porcentuales más que los hombres de padecer de hambre semanalmente. Y todo esto según los datos de la Organización de Naciones Unidas. Yo sí te pregunto, datos alarmantes cuando se es mujer, ¿no? Solamente por ser mujer. Así es. Y eso y muchísimas otras cosas también se ven, datos muy alarmantes que tenemos que trabajar por eso, porque hemos demostrado que podemos hacer muchísimas cosas, al igual que los hombres. Y hemos avanzado, sí hemos avanzado, aún nos falta mucho más. Y tengo fe en Dios que pronto iremos paso a paso, como hemos ido, pero vamos a alcanzar mucho más. La decisión de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos de eliminar la acción afirmativa de la admisión en las universidades del país creó una fuerte polémica en el país. Foro analizó el impacto en la diversidad, equidad y derechos en Estados Unidos. El argumento es que viola la Constitución de los Estados Unidos, en la que no se puede discriminar de ninguna forma, negativa ni positivamente, por razón de raza. Efectivamente, la opinión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos esclarece cómo se ha utilizado este criterio racial para discriminar en el caso, por ejemplo, de los asiáticos americanos, que suelen sacar mejores puntajes en los exámenes de acceso a universidades de élite como Harvard o a universidades inclusive públicas como Carolina del Norte, y que por el hecho de ser asiático se ha utilizado este concepto y este factor para hacer una serie de estereotipos y además discriminar negativamente.
los conservadores son defensores a ultranza de la Constitución de los Estados Unidos, y recordemos que la decisión que permitió el mantener la acción afirmativa decía dos cosas: que en algún momento tenía que acabar y que no se podía utilizar para efectos negativos, y esto no tenía fin, por lo tanto se ha apoyado que se ponga el fin ahora mismo. Pero, ¿crees que la acción afirmativa ha utilizado la raza, como lo ha asegurado el magistrado Roberts? Bueno, es parte de... Como elemento principal, sí, de acción para tener afirmativa. acceso a la educación superior, que es tan competitivo en Estados Unidos. Sí, pero como dije antes, no es la forma única de determinar si alguien debe entrar en universidad. Es parte de una fórmula comprensiva que incluye muchos otros factores. Entonces, pero la historia de este país demanda que esta parte de nuestra historia como gente afrodescendiente tiene que ser parte de nuestra historia, porque la historia, el legado de este país en ese tema es horrible. Y por eso que tenemos universidades históricamente negras, porque había... Como Howard, como la tuya. No había un momento en este país que no nos dejaron entrar en las universidades como Harvard, como North Carolina. Entonces, esto lo que ha hecho ese corte nos está poniendo atrás, muy atrás, en ese tema de llegar a la equidad racial. Aunque quieren decir que no, que esto va a ayudar, eso está supremamente equivocado. A continuación, en este especial de Lo Mejor de Foro 2023, el G20, el tema de Ucrania y sus desafíos, y también el cambio climático, desastres y soluciones. Ya regresamos. Hola, soy Yasmín López, periodista de La Voz de América y presentadora del noticiero El Mundo al Día. Informar desde la capital de Estados Unidos es uno de mis mayores logros. Desde Washington, D.C., tengo la oportunidad de llevarles a ustedes las voces que claman por la democracia y los derechos humanos. Transmitir esas expresiones y su diversidad es parte de mi compromiso con ustedes, porque en La Voz de América, la prensa libre importa. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A través de la pantalla de la Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo. Soy Jacopo Luzzi, reportero de La Voz de América aquí en Washington, D.C. Ya sea informando desde el Capitolio, desde la Casa Blanca, cubriendo el impacto del cambio climático, el impactante tema migratorio, o subir en un avión y cruzar medio mundo para estar en el lugar de la noticia con la información precisa y veraz, este es mi compromiso como periodista. Un compromiso de vida profesional que comparto con ustedes, porque en La Voz de América la prensa libre importa. Pese a la ausencia en la cumbre del G20 de los presidentes de China, Xi Jinping, y Rusia, Vladimir Putin, Estados Unidos aseguró que el cónclave fue exitoso. Pero ¿por qué Rusia y China se concentran ahora en Latinoamérica? Este fue el análisis. Biden ha dicho que el G20 sigue siendo un foro fundamental para el debate entre las principales economías sobre los desafíos globales y ahora existenciales, ¿no? Y yo también creo que es todavía un lugar importante para tratar de llegar a algún acuerdo sobre cómo coexistir, ahora que vemos intereses más variados que nunca en algunos casos, ¿no?
En el pasado se han logrado ciertos acuerdos importantes en el G20, como hemos visto, incluso sobre el clima y la estabilidad del sistema financiero global, pero el cumplimiento de los compromisos y las resoluciones ha sido un problema para el G20 por muchos años. Y ahora la ausencia de China y Rusia también es problemática si el grupo busca alguna apariencia, por lo menos, de consenso global. Claro. Bueno, Joseph, fíjate que el presidente Biden mostró su desencanto. Mostró su desencanto por el hecho de que Xi Jinping no asistirá a la cumbre del G20. Sin embargo, dijo que se reuniría con él. No dio mayores explicaciones. ¿Qué infieres de esto en un ambiente en donde aún hay tensión, como tú en varias ocasiones lo has expresado, por el globo chino que sobrevoló Estados Unidos y el tema de Taiwán? Adelante, Joseph. Sí, mira, yo creo que lo que estaba diciendo Mark, yo creo que es correcto, ¿no? Este foro, este G20, es una herramienta más que todo, un foro del siglo XXI para llegar a un consenso global sobre los temas económicos y financieros más importantes del mundo. Sin embargo, yo creo que China y Rusia, por extensión, están demostrando que no están buscando ese consenso. Ellos están buscando literalmente reemplazar el G20 con otros mecanismos. ¿Qué están promoviendo ahorita en este momento? Están promoviendo los BRICS. Ahora, con este tema es muy importante porque mencionaste, Gonzalo, el globo espía chino que pasó, y dos globos, ¿no? Uno pasó por Norteamérica, el otro pasó por América Latina. Y yo creo que ahora lo que entendemos, de cierta forma, es que China, más allá del espionaje y cualquier otra actividad que pudieran hacer clandestina o otro con esa operación, le entendemos que ellos usaron eso como un pretexto para romper las comunicaciones con Estados Unidos. Eso no fue por parte de Estados Unidos. Estados Unidos quería mantener en diálogo con China, abierto, diplomático y por inteligencia, pero China quería usar eso como un pretexto para romper comunicaciones, y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué quieren romper estas comunicaciones? ¿Por qué quieren romper este diálogo? Yo pienso porque quieren ser más agresivos sin tener que rendir consecuencias. El 2023, según organizaciones internacionales, se consolidó como un año de récords climáticos. ¿Qué está pasando y cómo enfrentar esos desafíos? Este es el análisis. La ciencia nos dice que la crisis climática es el resultado de la actividad humana y la contaminación que ha creado desde la revolución industrial a mediados del siglo XIX. Esta actividad ha emitido cantidades estratosféricas, nunca mejor dicho, de gases de calentamiento global como el dióxido de carbono y el metano, y causado un aumento de al menos de 1,15 grados centígrados a la temperatura del planeta. La gente dirá, pero eso es muy poco, en mi ciudad la temperatura puede fluctuar 10 grados o más al día. La diferencia es que esto es global, y con solo este aumento vemos las desastrosas consecuencias de olas de calor, como tu compañera muy bien decía al principio, olas de calor extremas, sequías devastadoras, incendios de caracteres bíblicos como lo que sigue ocurriendo en Canadá, y tormentas de inusitada potencia. Estamos jugando con fuego, nunca mejor dicho. Yo quisiera sumarme a la intención de Javier de aportar. Ya hablamos del problema, ¿qué podemos hacer? Yo creo que ese es el mayor desafío ahora. Ya sabemos cuál es el problema, estuvimos en negación mucho tiempo, ahora es hora de enfocarnos en las soluciones. El recurso que se está dedicando global para la mitigación climática es muy poco, solo el 6% de los recursos globales para el financiamiento de acciones de mitigación y restauración. Eso hay que incrementarlo. Sin embargo, más allá de que reparar, tenemos que enfocarnos en conservar lo que tenemos. Y en ese sentido, Latinoamérica es un banco importantísimo y no podemos verlo como el banco de los metales que el mundo necesita solamente. Tenemos que verlo como el banco de oxígeno, de captura de carbono, reservas de agua que el planeta necesita. Y la conservación es menos costosa que la reparación. Y hacia ahí tienen que enfocarse nuestros esfuerzos. Y nosotros luego, como individuos, como ciudadanos latinoamericanos, no solo vernos como benefactores o víctimas de las decisiones que toman nuestros gobiernos, sino como actores protagonistas de nuestra propia transformación, de nuestra forma de movernos, consumir, generar desechos, de vivir en las ciudades. Entonces, si no entendemos que esto es una responsabilidad que empieza a lo individual, que va por la comunidad y a lo colectivo, y decisiones políticas, claro, entonces estamos dando vuelta en círculo sin entrar a la solución del problema de fondo.
Llegamos así al final de esta edición de Lo Mejor de Foro 2023. Les deseamos a todos ustedes un feliz y próspero año nuevo. Desde Washington, les habló Gonzalo Barca. Hasta pronto.